Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro capítulo de Cloquetén Creaciones. En este caso vamos a realizar este mandala de 8 puntas, mide 31 centímetros de diámetro. Vamos a realizar esta figura geométrica que se entrecruza con las otras lanas, siguiendo con nuestra serie de nudos. Es muy sencillo el mandala, espero que lo puedan hacer, compártanmelo a mi Facebook, me pueden ubicar como Cloquetén Creaciones. Espero que les guste el video, suscríbanse si es así, dejen algún comentario, un like, todo suma para poder seguir creciendo. Les agradezco a todos los que me han compartido, que me han dejado algún mensaje, me ayuda muchísimo para poder seguir creciendo y generar contenido y saber de qué tipo. Así que espero que les guste este mandala y sin más que decir los dejo con el video. Muy bien, vamos a comenzar con 4 varillas, miden 31 centímetros, les marqué el centro 15 centímetros y medio. Vamos a comenzar primero a trabajar con 2 varillas, vamos a ver que estén bien alineadas y vamos a llevar nuestro nudo a la marca que hicimos. Yo en este caso ya tengo atado una lana negra, que es con el color que vamos a comenzar este mandala. Voy a comenzar a dar vueltas sobre ellas, siempre esta parte crucial de forma bien firme y apretada. Esto es clave para que nuestro bastidor quede firme. Vamos a abrir las varillas, tiene que hacer un poco de presión, si no le agregamos más vueltas. Y ahora vamos a enlazar en esta abertura que nos quedó aquí. ¿Sí? Vamos a ir del centro, vamos a ir hacia una de las orillas. Luego vamos a volver al centro y vamos a dirigirnos hacia la otra orilla. De esta forma vamos a generar nuestro primer bastidor. Vamos a enlazar la lana en una de las varillas y ahí vamos a comenzar nuestra figura. Primero vamos a ir de varilla en varilla, siempre hacia la que tenemos al lado, para formar un cuadrado. Aquí llegué donde hice la primera lazada. De esta forma nos damos cuenta que hicimos una vuelta. Vamos a realizar 4 vueltas en total de la misma forma. Una vez que completamos con ellas, hacemos un nudo, cortamos el excedente y recién ahí continuamos. Muy bien, aquí la tengo terminada. Ven que me ha quedado, si lo pongo de esta forma, un cuadrado. Ahí puedo ajustar las puntas, ¿sí? Para que quede proporcional. En este caso vamos a repetir exactamente lo mismo con estas 2 varillas que habíamos dejado apartadas. Bien, aquí tengo mis 2 bastidores de 4 puntas. Las vamos a colocar de esta forma y ahí vamos a generar nuestro bastidor final de 8 puntas. ¿Sí? Tratamos de sujetarlo bien para tratar de dar una vuelta completa sin tener que mover mucho nuestras manos. Aquí yo até la lana azul, que es con el color que vamos a continuar. Vamos a hacer una vuelta en círculo, siempre hacia la varilla de al lado, hacia la derecha. Lo mismo que hicimos recién, solo que ahora vamos a hacerlo sobre las 8 varillas. Esta parte también es muy crucial para que quede el bastidor firme y que no se nos mueva. Vamos a completar la vuelta una vez que llegamos al lugar donde atamos la lana. ¿Sí? ¿Ven? Aquí ya tengo una vuelta. Siempre vamos a ir corrigiendo un poquito las varillas. ¿Sí? Vamos a hacer 2 vueltas en total, así que voy a hacer una más. De la misma forma, tejiendo en círculo, yendo de varilla en varilla, hasta llegar al punto donde até la lana. Ahí siempre cuento la vuelta completa. Muy bien, aquí ya está el bastidor bastante firme. Voy a continuar con el color violeta. Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a hacer 3 vueltas en este caso, pero con la misma figura, yendo de varilla en varilla para formar el círculo. Voy a continuar con este violeta un poco más claro. 2 vueltas, que es lo mismo que hicimos con el color azul. Ahora voy a seguir con este color salmón. 2 vueltas de la misma forma.
voy a continuar con este rosa, 3 vueltas en este caso. Ahora vamos a pasar a este más clarito, 2 vueltas. Estamos yendo del color más oscuro hacia el más claro. Ahora lo voy a hacer con este rosa tenue. Voy a hacer 5 vueltas en este caso. Y con el blanco, para terminar de darle luminosidad, 3 vueltas más. De esta forma tenemos nuestra primer figura. Lo único que hicimos es tejer en círculo, ¿sí? Yendo de varilla en varilla. Ahora vamos a continuar con la siguiente figura. Yo tengo la lana negra atada. Con este color la vamos a iniciar. Y en este caso vamos a hacer lo siguiente. Yo corté la lana del ovillo y en el otro extremo coloqué la aguja lanera, porque vamos a hacer un pequeño tejido sobre este círculo que ya generamos. Vamos a ingresar la aguja tomando la primera franja de color azul. Vamos a pasar la aguja hacia atrás, por debajo de esta franja. La vamos a volver a subir a la aguja por arriba de esta franja, ¿sí? Vamos a hacer correr un poco la lana. Y la aguja la vamos a pasar también por este pequeño rulo que nos quedó acá, ¿sí? Antes de terminar de ajustar la lana, de arriba hacia abajo la pasamos de esta forma. Ahora sí, ajustamos la lazada, hacemos un poco de presión, vemos que esté centrada, ¿ven? Y aquí nos quedó la lazada, sujetando solo la franja azul, ¿sí? Ahora hago una lazada en la varilla que continúa y volvemos a repetir. Pasamos la aguja por debajo de la franja azul, la vamos a pasar de adelante hacia atrás, por allí. Ahora la vamos a volver a pasar hacia adelante, pero por la parte de arriba de esta franja. Eso es para lograr que la lazada solo quede sujetando el color azul. Recuerden pasar la aguja también por este rulito de aquí, ¿sí? Para generar un nudito en la franja azul. Presionamos un poco nada más, enlazamos en la varilla que continúa y de esta forma vamos a continuar con esta figura hasta completar toda la vuelta. Muy bien, así nos quedó la figura. ¿Ven? Aquí hicimos todo el diseño y completamos la vuelta. Vamos a seguir con la lana negra. Vamos a hacer una segunda vuelta, pero ahora vamos a hacer esta lazada que hicimos recién, pero sobre los laterales de esta estrella que acabamos de generar. Pasamos la aguja de esta forma, primero sobre este lateral izquierdo. Vamos a hacer una lazada de esta forma y vamos a llevar nuestro nudo a esta altura más o menos, a 1/3 de la estrella. Bien, entre estos dos colores de aquí. Sujetamos el nudito con nuestra mano izquierda para que no se afloje y hacemos una lazada de esta forma en el lateral izquierdo. Vamos a llevar el nudo a la misma altura del que realizamos recién, ¿sí? Entre estos dos colores más o menos. Presionamos un poco y ven que se nos juntan los dos laterales a esta altura, ¿sí? Ahora vamos a enlazar en la varilla que continúa y vamos a repetir. Pasamos la aguja por abajo de la lana negra, de esta forma. Muy bien, ahora la pasamos por el rulo de arriba hacia abajo. Ahí está, así podemos generar el nudo sobre este lateral. Lo vamos a llevar al mismo nivel que el anterior, ¿sí? Hacemos un poco de presión, ¿sí? Con nuestra mano sujetamos el nudo que acabamos de generar para que no se mueva ni se afloje. Y hacemos la otra lazada en este lateral, de la misma forma que hicimos las anteriores. Llevamos el nudo a la misma altura que hicimos el de recién, ¿sí? Hacemos un poco de presión para que los dos laterales se junten un poco. Enlazamos en la varilla que continúa. Y de esta forma vamos a completar toda la vuelta con esta misma figura.
Muy bien. Aquí se ve la diferencia. Yo voy a continuar con lana negra. Vamos a seguir haciendo el mismo dibujo. ¿Sí? Esta ya es otra vuelta que iniciamos. Ven que es la misma lazada. Y el nudo lo vamos a llevar no tan cercano al anterior, ¿sí? Sino que vamos a dejar un pequeño espacio. Vamos a volver a hacer la lazada en el lateral izquierdo, como hicimos en la vuelta anterior. ¿Sí? Vamos a repetir esto toda la vuelta. La única diferencia nada más, que es para mostrarle, es que no hace falta que la lana quede junta a la anterior, sino que puede haber una pequeña diferencia. En este caso la vamos a dejar. Vamos a repetir esto nuevamente hasta completar toda la vuelta. Muy bien, yo aquí terminé este diseño. Hice exactamente lo mismo, solo que le di 6 vueltas en total. Aquí tenemos la primera, la segunda que fue la que mostré, 3, 4, 5 y 6. Siempre completando la vuelta completa y siempre haciendo un poquito de presión sobre el lateral para que nos queden estas curvas. En este caso vamos a continuar con la siguiente figura. Yo ya tengo el hilo blanco atado a una de las varillas. Vamos a trabajar con la varilla enfrente. Vamos a pasar la lana por detrás del tejido. Vamos a hacer 2 lazadas sobre la varilla y volvemos donde atamos la lana. Hacemos 2 lazadas y aquí ya completamos una vuelta. Vamos a hacer 3 vueltas en total. Así que vamos a volver a la varilla de enfrente, siempre haciendo 2 lazadas sobre la varilla. Aquí completamos la segunda vuelta. Muy bien, y vamos a hacer la última. Hacemos 2 lazadas en la varilla, 2 lazadas aquí. Ahí completamos 3 vueltas. Vamos a pasar a la siguiente varilla. Así que vamos a pasar por atrás del tejido para esconderla. Vamos a hacer 2 lazadas en la varilla nueva que vamos a tejer. Y repetimos, vamos a ir a la que tenemos enfrente. Vamos a hacer 2 lazadas, volvemos nuevamente. Como aquí fue que iniciamos, ya completamos una vuelta. Vamos a hacer 3, igual que la anterior. Así que vamos a hacer 2 lazadas en cada varilla. Aquí ya estamos completando la segunda vuelta. Nos queda una más. Muy bien, aquí ya estamos completando la tercera vuelta. Ya completamos esta varilla de aquí, la que hicimos ahora, y ahora vamos a pasar a la que continúa, ¿sí? Vamos a pasar la lana por detrás del tejido para esconderla. Hacemos 2 lazadas y vamos a empezar a tejer nuevamente con la que tenemos enfrente. Vamos a hacer 3 vueltas de la misma forma que hicimos con las demás. Luego nos vamos a cruzar a la varilla que nos falta y ahí vamos a terminar de completar todas las varillas. Muy bien, aquí ya tengo realizado el trabajo. Ven que se puede apreciar aquí las puntas que han quedado de color blanca. Vamos a continuar con la misma figura. Hemos trabajado siempre con la varilla que tenemos enfrente. Una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas completas. Y ahí recién pasamos a la que está en diagonal para hacer las 3 vueltas con la que está enfrente de ella. De esta forma pasamos por todas las varillas, ¿sí? Vamos a continuar con esta misma figura, con este color bien clarito en los tonos de los rosados. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el color blanco. Ahora vamos a hacer con este, solo que vamos a hacer 2 vueltas. 1, 2 vueltas. Y recién ahí cruzamos a la varilla que tenemos en diagonal para completar las demás. Vamos a seguir con este color violeta claro. Vamos a hacer 2 vueltas también. Vamos a hacer también con el color violeta oscuro. Vamos a hacer solo una vuelta. Vamos a hacer la vuelta, cruzamos a la diagonal, completamos la vuelta y de esta forma pasamos por todas las varillas. Aquí yo la lana no la corté porque vamos a continuar con este color y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la tercera varilla. 1, 2, 3.
y vamos a pasar la lana por detrás del tejido. Y aquí vamos a hacer en esta varilla una lazada. Vamos a volver a contar 1, 2, 3. Y en esta varilla vamos a hacer la siguiente lazada. En este caso, en esta figura, vamos a pasar siempre la lana por detrás del tejido, yendo siempre hacia la tercera varilla y haciendo una sola lazada sobre cada una de ellas. De esta forma vamos a generar una figura de estrella y vamos a completar todas las varillas aquí donde nosotros la iniciamos. ¿Sí? En este caso ya completamos una vuelta. ¿Sí? Aquí vamos a cortar la lana, vamos a hacer un nudo para poder cambiar el color, cortamos el excedente y así nos ha quedado nuestra figura de estrella. Muy bien. Ahora vamos a cambiar de color, vamos a tomar este azul intenso y vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a hacer la figura yendo hacia la varilla que tenemos enfrente, de la misma forma que hicimos con el violeta, solo una vuelta. Y luego vamos a realizar una sola vuelta con este patrón de estrella. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que hicimos con el color violeta. Ahora vamos a repetir con el color negro también, solo una vuelta cuando nos dirigimos a la varilla de enfrente. Hacemos todas las varillas de esta forma y luego realizamos una sola vuelta con este patrón de estrella. Lo mismo que hicimos con el violeta y con el azul. Muy bien, en este caso, aquí yo ya terminé esa vuelta, pero la lana negra no la corté porque vamos a continuar con ella. En este caso, yo les voy a mostrar con la aguja de crochet, pero es el mismo punto que estuvimos haciendo con la aguja lanera. Esta aguja es número 3. Es indistinto porque es la que les quede cómodo. Vamos a pasar la aguja por debajo de la lana y la vamos a ingresar aquí en este espacio, ¿sí? Tomando todas las lanas que se han cruzado. Enlazamos la lana por detrás, la traemos hacia adelante y generamos la lazada, que es la misma que hicimos en los pétalos. Enlazamos en la varilla que continúa y lo mismo. Pasamos la aguja por debajo de la lana, enlazamos por atrás, pasamos hacia adelante, enlazamos en la varilla que continúa. De esta forma completamos toda la vuelta. Muy bien, lo único que hicimos fue enlazar aquí, en esta intersección, luego en la varilla y fuimos bordeando de esta forma toda la figura. Vamos a seguir trabajando con la aguja de crochet. Vamos a hacer este mismo punto que hicimos aquí. Ven que enlazamos en los laterales. Lo mismo que hicimos con la aguja lanera, si quieren lo pueden repetir con la aguja. Yo les voy a mostrar en este caso cómo hacerlo con la de crochet. Yo tengo la lana negra colocada. Vamos a pasar la aguja por debajo de la lana. Tomamos todos los colores del lateral. Enlazamos la lana por detrás. Pasamos hacia adelante. ¿Sí? Y ahí vamos a llevar nuestro nudo un poco más separado del anterior. ¿Sí? Vamos a dejar un poco más de espacio acá. Hacemos un poco de presión y ahora enlazamos en este lateral. Pasamos la aguja por debajo de la lana, enlazamos la lana por detrás, la traemos hacia adelante. Vamos a llevar el nudo a la misma altura del nudo que hicimos en el lateral anterior. Ven que se ve un poquito más de espacio, siempre haciendo un poco de presión sobre los laterales. Enlazamos en la varilla y continuamos con esta figura hasta completar toda la vuelta. Muy bien, terminé esa primera vuelta. Vamos a seguir haciendo vueltas de esta forma, siempre tomando los laterales. Y vamos a dejar un poco más de espacio entre cada una de las vueltas que nosotros vayamos dando. ¿Sí? Fíjense que entre lana y lana nos queda un poco más de espacio. Muy bien, aquí yo ya terminé de darle todas las vueltas. Aquí yo les mostré la primera, la segunda, 3, 4, 5 vueltas en total. Ven que siempre dejé un poco de espacio.
se ha curvado un poco nuestra línea. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. En este caso tengo la lana turquesa. Vamos a hacer primero una vuelta en círculo, yendo de varilla en varilla. Esto es para darle altura. Y ahora la lana la tengo separada del ovillo. Vamos a seguir trabajando con la de crochet. Vamos a ingresarla de esta forma en cada una de las líneas negras que nosotros colocamos. Va quedando un espacio entre cada una de las líneas que hagamos, porque después vamos a colocar otro color. El punto es el mismo y también lo pueden hacer con la aguja lanera si quieren. Ahí vamos a generar un poco de presión. Muy bien, como esto es todo improvisado, porque tejer el mandala implica eso, seguir la intuición, no todo está programado. En este caso, bueno, me quedaron un poco separadas, pero siempre pasa cuando iniciamos una figura, que no sabemos cómo va a quedar, pero siempre las podemos ir corrigiendo, ¿sí? En este caso yo acá ya hice la lazada sobre la última línea y voy a repetir enlazando nuevamente en cada línea negra, pero yendo ya hacia la varilla que tenemos a la derecha, ¿sí? Después vamos a corregir bien los nudos para que queden todas las líneas proporcionales. Esto es importante para que el mandala quede simétrico y prolijo, es que cada vez que nosotros hagamos una vuelta, chequemos que las lazadas queden donde nosotros queremos que estén. Si nosotros vemos que alguna quedó un poco más abierta, la corregimos cuando terminemos la vuelta, antes de empezar a colocar más lana, ¿sí? Porque si no, por ahí esa lana que quedó más abierta va a hacer que se traslade a las demás vueltas que hagamos, ¿sí? Entonces, por ahí esa diferencia se va a incrementar, ¿sí? Así que hay que hacer todo con paciencia, con amor, sabiendo dónde queremos colocar las lanas y las vamos a ir corrigiendo. Aquí terminé el primer espacio, voy a lanzar en la varilla y voy a volver a repetir, ¿sí? Ahora ya sé un poco mejor qué distancia tengo que colocar entre cada una, ¿sí? El primero me queda un poco desprolijo, pero después lo vamos a acomodar un poquito mejor. Vamos a hacer un poco de presión cada vez que hagamos una lazada, pero no demasiado, porque no queremos que se nos junten todas las líneas negras, ¿sí? Bien, ahí va la segunda, ven que queda un pequeño espacio igual, porque después vamos a intercalar con otro color. Hacemos una lazada en cada línea negra hasta que llegamos a la del centro. ¿Ven? Aquí me falta la última, acá en esta esquinita. Muy bien, y ahora hacemos lo mismo, seguimos con las mismas lazadas, pero dirigiéndonos hacia la varilla que tenemos a la derecha. Cuando pasemos ya por la última línea negra, ya directamente enlazamos en la varilla y repetimos este patrón en cada uno de los espacios hasta completar toda la vuelta. Muy bien, aquí ya completé todos los espacios, los corregí un poco, ¿sí? Moviendo los nudos. Aquí se puede ver bien el tipo de dibujo que estuvimos haciendo. Ahora vamos a continuar con este rosado intenso para generar un contraste entre el turquesa y el rosado. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer las lazadas, pero en estos espacios que nos quedaron entre el color turquesa. Vamos a tomar la aguja, la vamos a pasar por debajo de la lana. La vamos a ingresar primero sobre esta línea negra paralela a la turquesa. Ven que yo la estoy poniendo del lado derecho de la línea turquesa. Ahora voy a hacer otra en esta línea negra. Me queda la misma altura que la que hice del otro color. Aquí hacemos lo mismo. Siempre vamos a ir acomodando. Vamos a hacer otra por aquí.
En este caso no vamos a enlazar en el triangulito de arriba. Sí, vamos a pasar directamente a esta de aquí. Y vamos a ir intercalando. Ven que queda una línea rosada, ¿sí? Una turquesa, una rosada, una turquesa. ¿Sí? Vamos viendo que no se nos vayan montando las lanas. Presionamos un poco. Ahora continuamos con esta de aquí. Aquí llegamos a la última línea negra. Muy bien, aquí enlazamos en la varilla que continúa y repetimos este dibujo en todos los espacios que nos han quedado. Muy bien, aquí ya realizamos el centro. Son figuras sencillas, ya las hemos realizado en otros mandalas anteriores. En el segundo video ya vamos a comenzar a hacer este entrecruzado de lanas para generar los nudos. Espero que realicen el mandala, compártamelo a mi Facebook por favor, así yo puedo ver qué resultados logran con esto y de esta forma yo también ir aprendiendo y saber qué es lo que les puedo mostrar, porque esto es infinito realmente. Así que les súper agradezco a todos porque realmente me han apoyado muchísimo, así que estoy muy feliz por su devolución. Espero que hayan disfrutado el video, que se haya entendido. Los veo en el próximo video para terminar de completar este hermoso mandala.